Nadie supo de dónde vino. Solo apareció una mañana en la plaza central, cubierto de harapos, con los ojos más limpios que alguien hubiera visto jamás. Algunos lo ignoraban, otros lo evitaban, pero él nunca pedía. Solo estaba ahí, silencioso, observando. Cada día, a la misma hora, se sentaba en el mismo banco, y aunque nadie lo sabía, algo en la ciudad empezó a cambiar desde que él llegó. Esta es la historia que nadie quiso contar, hasta que fue inevitable. Nadie lo esperaba jamás. Algunos decían que era un loco, otros que era un espía. Las teorías crecían mientras él permanecía inmóvil. A veces murmuraba cosas que nadie entendía, pero cuando alguien lloraba cerca, él se levantaba y simplemente los tocaba en el hombro. Después, esa persona salía distinta. No sabían por qué, pero algo en su interior se había movido. Y poco a poco, el rechazo comenzó a mezclarse con una extraña intriga. Un día, una niña se acercó. Tenía un sombrero rojo y una sonrisa tímida. Se sentó junto al mendigo sin miedo. Le ofreció una galleta rota. Él la aceptó como si fuera un banquete. Nadie entendió cómo, pero desde esa tarde, la niña dejó de tener pesadillas. Su madre lo notó, y aunque no creía en milagros, comenzó a dejarle pan cada mañana. Sin saberlo, estaba alimentando algo más que un cuerpo. Estaba sembrando algo invisible. Al pasar los días, algo curioso sucedía. Los robos en la plaza cesaron. Los gritos de discusiones se apagaban cerca del banco donde él se sentaba. Incluso los perros callejeros lo rodeaban sin ladrar. Nadie hablaba de ello, pero todos lo notaban. Era como si su presencia calmara el aire, como si un velo de paz invisible envolviera el corazón de la ciudad sin que nadie lo comprendiera. Aún, una florista, acostumbrada a vender sin hablar, empezó a dejarle una margarita cada mañana. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. Una mañana él le devolvió una piedra lisa, pequeña, pero tibia al tacto. Desde ese día, sus ventas se duplicaron. No lo relacionó al principio, pero cada vez que se sentía triste, apretaba la piedra y el nudo en su pecho desaparecía. Lo invisible empezaba a dejar huella. Un niño perdió su balón en el canal detrás de la plaza. Lloraba, inconsolable. El mendigo se levantó, fue hasta el borde y, sin hablar, extendió el brazo. El balón apareció flotando contracorriente. Nadie entendió cómo. El niño lo abrazó. La madre quiso pagarle, pero él solo sonrió. Desde ese día, el niño le llevaba pan con miel. Y cuando soñaba con monstruos decía: «No importa, el hombre del canal me cuida». Un guitarrista callejero dejó de tocar tras perder a su hijo. Una tarde, el mendigo se sentó frente a él y lo escuchó en silencio por horas, sin parpadear. Al día siguiente, la guitarra tenía una cuerda nueva y una nota. «Sigue tocando». Él aún escucha. El músico lloró mientras afinaba. Volvió a tocar. No por dinero, por vida. Y la música, como el mendigo, empezó a llenar la plaza de algo que no se podía nombrar. Un oficial, conocido por su dureza, vigilaba la plaza. Una madrugada encontró al mendigo despierto, sentado, mirando al cielo. Iba a echarlo, pero el hombre le dijo: «No juzgues, tú también cargas culpas». El policía palideció. Solo él sabía lo que ocultaba. No habló, pero esa noche lloró por primera vez en años. Al día siguiente, llevó café al mendigo. Nunca más volvió a mirarlo con desprecio. Y nunca volvió a ser el mismo. En medio de una sequía prolongada, la ciudad rogaba por agua. Ese mediodía, mientras todos sufrían el calor, una lluvia suave
cayó solo sobre la plaza, justo donde el mendigo dormía. Nadie más se mojó, nadie entendía. Pero las flores del jardín urbano florecieron esa semana. Algunos pensaron en coincidencia, otros en intervención, y los que lo vieron simplemente comenzaron a pasar por la plaza con más respeto. Una mañana simplemente no estaba. El banco vacío, el silencio más pesado. La florista dejó su margarita, el niño esperó con su pan. Nadie lo vio partir. Nadie supo su nombre, pero todos, de alguna manera, sintieron que algo sagrado se había ido. Y entonces lo entendieron. No era un mendigo, era una respuesta, un espejo, un llamado, un ángel que no necesitaba alas porque ya había volado al corazón de todos. Al día siguiente, alguien escribió en el muro detrás de la banca. Lo vimos, pero no lo miramos. Nadie se adjudicó el mensaje. Era letra infantil, pero con tinta firme. A los días, otro apareció. Gracias por tocarnos sin tocarnos. Y otro más. A veces, Dios se disfraza de nadie. El muro, que antes tenía anuncios de apuestas y política, se volvió altar. Una galería anónima que hablaba del invisible que todos ahora extrañaban. Un perro callejero que solía dormir a sus pies se negó a irse. Aullaba cada noche junto al banco, esperando. No comía, no jugaba, solo miraba la entrada de la plaza como si esperara que él regresara por la misma esquina. Una señora lo intentó adoptar, pero escapó. Solo se calmaba cuando alguien dejaba flores. Entonces, se acostaba sobre ellas, como si cuidara un templo invisible. Un guardián sin correa ni explicación. Un periodista local recibió una llamada anónima. ¿Por qué nadie escribe sobre él? Esa noche, fue a la plaza. Habló con vecinos. Escuchó historias. Al principio, dudó. Luego, algo en su pecho hizo clic. No escribió una nota, escribió un relato. Poético, sereno, lleno de gratitud. El titular: un hombre cambió una ciudad sin decir una palabra. Esa edición se agotó en horas y el periodista empezó a creer en lo que no se ve. El párroco del barrio solía pasar de largo. No creía que un mendigo fuera su misión, pero una madrugada lo soñó. En el sueño, el hombre le ofrecía agua y decía: «Tú también tienes sed». Al despertar, fue hasta la plaza. Rezó por primera vez en años sin leer. Solo dijo: «Gracias». Desde entonces dejó la puerta del templo abierta las 24 horas y cada domingo repetía: «Dios puede venir sin avisar y sin zapatos». Una artista pintó la silueta del mendigo en la pared de su estudio. Lo hizo sin modelo, sin foto. Solo lo recordó. Luego pintó sus ojos. Y no supo por qué, pero lloró al terminar. Expuso el cuadro en la feria local. Nadie supo decir por qué, pero todos los que lo miraban se quedaban en silencio. Uno dijo: «Es como si te perdonara con la mirada». Desde entonces, el cuadro no se vendió, solo se visitaba. Un empresario de la zona, arrogante y práctico, solía burlarse del mendigo, pero una noche se le fue la luz en casa. Salió a caminar, sin rumbo, y acabó frente al banco vacío. Se sentó, por curiosidad. Al día siguiente, canceló una inversión millonaria. No explicó por qué, solo dijo: «Hoy decidí dormir bien». Esa semana instaló una fuente de agua en la plaza, para que los que no tienen también tengan algo. Una maestra jubilada había dejado de enseñar tras perder la fe en sus alumnos. Un día pasó por la plaza y vio un dibujo infantil del mendigo en el muro. Algo en esa imagen le devolvió algo olvidado. Al día siguiente, pidió volver a dar clases.
pero no en una escuela, en la misma plaza. Sentada en el suelo, leía cuentos a niños. Decía: no enseño por deber, enseño porque alguien me recordó que creer aún vale la pena. Días después de su desaparición, algunas personas decían oír su voz. No hablaba, solo decía frases que necesitaban escuchar. Todo va a estar bien, tú puedes, no estás solo. Nadie sabía de dónde venían, pero los que escuchaban, lloraban, agradecían. No lo contaban mucho, temían parecer locos, pero los ojos lo delataban. Habían sido tocados por algo que ni el tiempo ni la lógica podían explicar. Un niño pequeño soñó que el mendigo le enseñaba a volar. En su sueño, subían por el cielo, sin alas, solo con confianza. Al despertar, el niño dejó de tartamudear. Empezó a hablar con claridad. El médico no supo explicar, pero la madre lo entendió. El niño dijo: el señor del banco me dijo que yo tenía voz, solo debía usarla. Desde entonces, cada vez que pasaban por la plaza, el niño saludaba al aire con gratitud. La plaza se volvió lugar sagrado, no por religión, por recuerdo. Las personas iban, no para hablar, sino para estar. Se sentaban en silencio. Algunos lloraban, otros solo respiraban. Se sentía paz, una paz que no gritaba pero envolvía. La banca seguía allí, las flores también. Y aunque él ya no estaba, todos sabían que nunca se había ido, porque lo que había sembrado no era presencia, era transformación. Un turista quiso grabar el banco donde todos hablaban de milagros, pero al revisar su cámara, no había imágenes, solo un audio breve. Una voz suave diciendo: a veces lo más real es lo que no puedes captar. Lo intentó de nuevo. Lo mismo. Se fue confundido, pero publicó el audio. En cuestión de días, miles lo escuchaban antes de dormir. Decían que calmaba el alma. Nadie sabía de dónde venía, pero todos lo sentían. Una mujer llegó desde el norte tras leer la historia. No conocía la ciudad, pero algo la impulsó. Vio el banco, se sentó y lloró sin saber por qué. Luego dijo: mi hijo murió en una plaza como esta. Se quedó 3 días. Al marcharse, dejó un papel doblado entre las flores. Decía: gracias por devolverme algo que creí perdido. Nunca dio su nombre, pero desde entonces, una vela encendida siempre la espera. Un librero ambulante instaló su carrito junto a la plaza. Nunca había vendido tanto. Gente de todos lados venía a comprar historias. Pero él notó algo más. Todos pedían libros de fe, esperanza, transformación. Alguien dejó un cartel en su puesto: donar un libro es sembrar un milagro. Así empezó una tradición. Cada sábado, alguien donaba un libro, y cada semana, uno nuevo desaparecía del banco, como si alguien lo leyera en secreto. Una maestra pidió a sus alumnos escribir sobre alguien que los hubiera inspirado. La mayoría escribió sobre el mendigo. Sin que lo supieran, ninguno había hablado entre sí. Todos usaron la misma palabra: paz. La maestra, conmovida, leyó los textos en la asamblea del colegio. Y desde ese día, cada año, el primer lunes de septiembre, se conmemora el Día del Silencio Agradecido. No es feriado, es algo más profundo. Un barrendero encontró una carta sellada debajo de la banca. No tenía destinatario. La abrió por impulso. Decía: si estás leyendo esto, es porque estuviste atento. No fui un hombre, fui una señal. No vine a pedir, vine a recordar. El milagro no soy yo. El milagro eres tú cuando decides mirar. Nadie supo quién la escribió. Pero el barrendero, desde ese día, empezó a saludar a todos, incluso a los que no respondían. Una tarde, sonó el teléfono público de la esquina.
Nadie lo usaba desde hacía años. Una adolescente contestó, por curiosidad. Una voz pausada dijo, «Tú vales más de lo que te han hecho creer». Colgó sin entender. Esa noche escribió su primer poema. Lo leyó en clase. Fue ovacionada. Desde entonces, el teléfono suena ocasionalmente, siempre con una frase que alguien necesita oír. Nadie ve quién llama, solo quien cambia. Cada atardecer, el viento en la plaza suena distinto. No es brisa, es un susurro. Quienes lo sienten, dicen que escuchan su nombre o su miedo más profundo. Y algo en ese momento los abraza. No hay explicaciones, solo paz. La gente empezó a llegar al caer el sol. No hablaban, solo se quedaban en silencio como si esperaran algo. Pero lo que recibían no venía de fuera, venía de adentro, como si el aire hablara por él. Un niño que no podía oír se sentaba cada tarde en el banco. Sonreía, como si escuchara algo. Su madre decía que allí no necesitaba palabras. Una tarde, el niño escribió en su cuaderno, «Él me habla con luz». Nadie entendía, pero todos lo creían. Desde entonces, el niño empezó a pintar. No flores, no rostros. Pintaba paz. Su arte empezó a recorrer el país, y cada cuadro llevaba un mismo título. Yo escuché. Una anciana soñó con él. Estaban en la plaza, y él le tomaba la mano. «Ya puedes descansar», le dijo. A la mañana siguiente, la encontraron dormida en su silla, con una sonrisa. La familia no lo supo explicar, pero al revisar su mesita, encontraron una nota escrita antes de dormir. «Gracias por esperarme». Nadie dudó. Él también la había acompañado, porque los que tocan el alma no se van, solo se hacen parte del cielo. Un turista tomó una foto panorámica de la plaza. Al revelarla, vio algo extraño. En el banco había una figura semitransparente, apenas visible, pero claramente sentada. Nadie estaba allí ese día. No la compartió, solo la imprimió y la dejó en la plaza, en silencio. Alguien la enmarcó. Hoy cuelga en la biblioteca municipal. No tiene título, pero quienes la miran sienten algo, como si alguien invisible les dijera, «Estoy aquí». Un hombre con mochila grande llegó a la plaza. No buscaba nada, solo pasar. Pero al sentarse en el banco, se quedó quieto. Luego lloró, mucho. No sabía por qué. Después abrió su mochila y dejó dentro un cuaderno lleno de culpas. Se levantó más liviano. Dijo en voz baja, «Gracias por escucharme sin juzgar». Al marcharse, miró atrás y juró que el banco respiraba. No volvió. Pero su carga tampoco. Una adolescente practicaba violín en casa, pero nunca se atrevía a tocar en público. Su abuela le contó del mendigo. Un día fue a la plaza. Con miedo, abrió el estuche y comenzó. Las primeras notas temblaban, pero al mirar al banco vacío, se calmó. Tocó como nunca, y aunque no había aplausos, algo en el viento parecía decir «Gracias». Desde entonces toca ahí todos los viernes. Dice que no toca para la gente, toca para él. Un joven que pasaba por la plaza cada día empezó a sentir que alguien lo seguía. No con pasos, con presencia. Una noche, al lavarse la cara, vio en el espejo una sombra detrás. No se asustó, se sintió protegido. Esa madrugada volvió a la plaza, se sentó en el banco. No dijo nada, solo respiró. Después de eso, comenzó a visitar hospitales como voluntario. Decía, «Si él estuvo para mí sin conocerme, yo también puedo estar». Una anciana decía que cuando pasaba junto al banco, el viento olía a manzanilla, como el té que preparaba su esposo fallecido. Un día, dejó una taza sobre la banca. Nadie la tocó. Pero la tarde siguiente, la taza estaba vacía y limpia.
Nunca habló de ello, pero desde entonces, cada 15 de cada mes, le dejaba una taza nueva y decía bajito: «Gracias por recordarme que lo perdido nunca se va, solo cambia de forma». Un año después de su desaparición, sin avisos ni invitaciones, la plaza se llenó. Familias, ancianos, niños. Nadie lo organizó, solo llegaron. Dejaron flores, cartas, dibujos. Algunos lloraron, otros rieron, pero todos sabían por qué estaban allí. No para recordar a un hombre, para agradecer lo que sembró sin palabras. Porque a veces lo más poderoso no deja huella en el suelo, sino en el alma. Y él, sin saberlo, tocó miles. Algunos intentaron encontrar su nombre. Buscaron en archivos, en refugios, en iglesias. Nada. Era como si no hubiera existido. Pero nadie lo necesitaba ya, porque al final no era su identidad lo que importaba, sino lo que despertó. Lo llamaban el que escucha, el que calma, el invisible. Y cada quien lo recordaba distinto. No por su rostro, sino por lo que les hizo sentir. Un nombre no puede contener lo eterno. Un niño llegó desde otro pueblo. Su madre había oído la historia y lo trajo. El niño tenía miedo a hablar. Al llegar, se sentó en el banco. No dijo nada, pero al irse, susurró: «Hola». Fue la primera palabra en años. Nadie lo presionó, pero desde ese día hablaba un poco más. Cada vez que la madre lo felicitaba, él decía: «Fue porque me senté en su lugar». La banca ya no era un objeto, era un puente. Un anciano afirmó que una tarde llovió solo sobre la banca, pero no se mojó nada. Dijo que era como si las gotas la rodearan. Otros no lo creyeron, hasta que él mostró una foto. Flores secas intactas, rodeadas de charcos. Lo llamaron truco de luz, pero cada vez más personas contaban cosas similares. Nadie lo explicaba, pero muchos lo entendían. No todo milagro se ve. Algunos solo se sienten, y eso bastaba. Un día, sin previo aviso, brotaron margaritas alrededor del banco. Nadie las plantó, no había tierra fértil, pero allí estaban, blancas, abiertas, mirando al cielo. La gente empezó a cuidarlas sin coordinarse. Agua, música, oraciones. El jardín no tenía dueño, era de todos. O de él, como si al irse hubiera dejado raíces, no en la tierra, sino en los actos. Y cada flor que nacía era una forma de seguir diciendo: «Estoy contigo». Una niña lanzó un globo con una carta para el hombre del banco. Semanas después, un granjero a cientos de kilómetros la encontró atada a su reja. No supo qué era, pero la colgó en su cocina. Días después, su hija, que no hablaba desde un trauma, señaló la carta y dijo: «Es de alguien bueno». Nadie entendía cómo. Pero desde entonces, cada año, cientos de globos vuelan desde la plaza, todos con una palabra: «Gracias». Un violinista dijo que cada vez que tocaba junto al banco, escuchaba una segunda melodía. No sabía de dónde venía, no la podía grabar, pero estaba allí, como un eco dulce, como un acompañamiento perfecto. Un día dejó de tocar y la melodía cesó. Desde entonces, volvió cada tarde, sin falta. «No toco para ganar», decía, «toco para no olvidar». Algunos oyen la segunda melodía, otros no, pero todos coinciden. El alma sí la escucha. Un niño dibujó un mapa de la ciudad. En el centro no estaba la iglesia, ni la alcaldía. Estaba la banca. Dijo: «Aquí es donde vive Dios cuando quiere descansar». Nadie lo corrigió. De hecho, el dibujo se enmarcó y hoy cuelga en el colegio del barrio. Los visitantes siempre se detienen allí, porque ese dibujo,
hecho con crayones torcidos. Tiene algo que no se puede enseñar. Verdad, la verdad de quien ve con el alma. Una semilla cayó junto al banco. Nadie la plantó, pero brotó y creció. En 1 año ya era sombra. En 3, cobijo. En 5, hogar de aves. Nadie la regó. Solo la lluvia, el viento y quizás su recuerdo. Hoy lo llaman el árbol del hombre bueno. Alguien colgó una placa en su tronco. Aquí no se habla fuerte, aquí se escucha. Y cada que alguien se sienta bajo su sombra dice lo mismo. Aquí se respira distinto. Un niño, al ver la banca por primera vez, preguntó: ¿y él va a volver? Su madre le respondió: no sé. El niño reflexionó y dijo: entonces, yo me voy a sentar aquí, para que nadie se sienta solo. Y lo hizo. 1 rato, 1 hora, varias. No hablaba, solo estaba. Y ese día, 3 personas más se sentaron a su lado. Nadie preguntó nada. Pero al irse, todos lo hicieron con un nudo menos. El niño nunca supo que ese fue su primer milagro. Y así, sin nombre, sin tumba, sin historia escrita, dejó la huella más profunda. No salvó ciudades, no predicó, no hizo milagros visibles, solo estuvo. Y eso bastó, porque cuando alguien te hace sentir visto, tocado, comprendido sin palabras, deja algo en ti que no se borra. Hoy, si pasas por la plaza, quizás no lo notes, pero si cierras los ojos y escuchas, quizás, solo quizás, también escuches su silencio decirte: estoy aquí.